Muy buenas tardes. Doy gracias a Dios por permitirme una vez más estar en este lugar. La verdad es impresionante poder descubrir algunas verdades a través del estudio de la palabra de Dios. Y en esta mañana me gustaría compartir algunas cosas que Dios habló a mi corazón a través de su palabra, y que todos podamos salir en esta mañana edificados en su palabra y confortados nuestros corazones. Amén. Entonces, pues ya, sin más que decir, me gustaría preguntar a ustedes, ¿qué es esperanza? ¿Qué es la esperanza para ti? Durante este mes estuvimos hablando tocando temas acerca de lo que es la esperanza, y vimos acerca de lo que es la esperanza en la muerte de Cristo. Tocamos el otro fin de semana el poder del Espíritu, la esperanza en el poder del Espíritu. La semana pasada estuve hablando acerca de lo que es la esperanza en medio del sufrimiento. En esta ocasión me toca hablar acerca de lo que es la esperanza en la salvación. Y es por eso que te pregunto, ¿qué es esperanza para ti? ¿Alguno tendrá alguna definición qué es esperanza? ¿O alguna esperanza que tengas tú? Yo desde el año que nací, en el 81 hasta ahorita, no saquen cuenta por favor, ya estoy bastante adulto, ¿no? Tengo la esperanza que Argentina pueda levantar la copa, ¿verdad? Y esa esperanza no muere dentro de mí. Aún sigo teniendo esa esperanza de que Lionel Messi pueda levantar la copa ahí con el equipo, aunque evalúo el equipo y veo ahí jugadores impresionantes que han marcado realmente su historia en cada equipo de fútbol. Y cada vez que veo a cada jugador en el equipo de Argentina, ¿sí?, en la selección argentina, digo, ahora sí tengo esperanza de que Argentina se lleve el Mundial. Me pasó la vez pasada, el año pasado, cuando jugaron el Mundial, y decía, ahora sí, nos toca llevarnos una copita más. Pues no fue así. Pero aún la esperanza perdura, ¿verdad? ¿Tú qué esperanza tienes? Quizás podríamos decir, ¿no? Tenemos la esperanza de que México cambie, ¿verdad? Nuestro presidente actual, mucha gente tiene la esperanza de que México cambie. Mucha gente cree que México va a cambiar. ¿Tú lo crees? Esperemos que sí, ¿verdad? Algo impresionante y algo histórico, el 16 de septiembre, más bien el 15, cuando fue el grito, no sé si viste la televisión, pero todo lo que es la plaza donde está ahí en el Ángel, donde el presidente da el grito, estuvo repleto. Estaban las calles llenas, porque había gente que tiene esperanza de que nuestro presidente actual marque una historia, ¿verdad? Nosotros, a través de la Escritura, vamos a encontrar algunos detalles acerca de lo que es la esperanza, y me gustaría que agaches tu cabeza, cerremos nuestros ojos y podamos en esta mañana o en esta tarde mañana orar a Dios para que Dios hable a nuestro corazón. Bendito Dios y Padre eterno, abre nuestro corazón en esta mañana. Abre nuestra mente para que podamos entenderte. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que podamos comprender en quién tenemos que tener la esperanza, en quién debemos confiar, en quién debemos depositar nuestra esperanza. Háblanos, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de la carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice ahí, si todos ya lo encontraron, pueden decir amén o pueden levantar su Biblia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5 en adelante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día somos sobrios, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza. ¿De qué dice ahí? De salvación como yelmo. Ahí encontramos una palabra, pues justamente referido al tema, ¿no? Esperanza de salvación como yelmo. Y en esta mañana me gustaría, pues, quizás redundar un poquito de lo que es la esperanza. En la Escritura vamos a encontrar algunos detalles importantes acerca de lo que es tener esperanza. Y es por eso que en este día quiero compartirte 3 puntos, o en este verbo de lo que es la esperanza, vamos o va a seguir, ¿sí? Delante de 3 preposiciones. Y la primera parte, o la primera palabra, es la palabra eis. Viene de la palabra Asia, que traducido es en. Y me gustaría que busquemos la palabra, o más bien el libro de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Si alguien lo tiene, por favor, me puede buscar o ayudar a leer, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Ajá. Ok, encontramos ahí esta palabra esperanza, ¿sí? Dice, las mujeres que esperaban en, ¿sí? Esta palabrita en es traducido como eis, que traducido es en, ¿sí? Y acá viene la palabra esperanza en Dios, ¿sí? Esta preposición, la esperanza, está dirigida a Dios y centrada en una persona cuya persona ha creado el universo, que es Dios. ¿Sí me doy a entender? Sigamos. Segundo, otra palabrita que también está relacionada con lo que es la palabra esperanza, y es epi. Esta palabra traducida es sobre, pero también traduce en, ¿sale? Vamos a buscar qué dice primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Dice que por esto mismo trabajamos y no sufrimos oprobio, porque esperamos, ¿en quién? En el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente, ¿de quién? De los que creen. Acá encontramos otra vez esta palabrita, esperanza, ¿en quién? En Dios. Otra preposición que expresa el terreno sobre el que reposa la esperanza, ¿sí? Vamos a ir a la tercera palabra. Ahí la palabra es en, traducido como también en la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 19. La primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice, somos más dignos ¿de qué? De conmiseración de todos los hombres. Y me gustaría que tú puedas en casa leer quizás versículos anteriores para que nos demos cuenta acerca de lo que viene hablando. Pero a lo que yo me refiero es justamente enfocarme acerca de lo que es la esperanza, ¿sí? La palabra esperanza. Y acá la palabra esperanza se traduce como la palabra el piso, ¿vale?
Y de ahí viene derivando estas preposiciones que es eis, epi y en. Las tres palabras nos van a hacer entender lo que es esperanza y en quién tenemos que tener nuestra esperanza. Podemos decir en una definición que esperanza es tener esperanza en Dios, en Cristo, que es nuestro Salvador. Amén. Si tú confiabas que México va a cambiar porque entró un nuevo presidente y pareciera que sí es bueno, estás equivocado. Porque la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es malvado y perverso y solo quiere hacer el mal. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el ser humano busca hacer el mal. Y no solamente el ser humano que no ha conocido a Dios. Los seres humanos en general, tú que eres hijo de Dios, también buscas hacer el mal. ¿Por qué? Porque lamentablemente poseemos doble naturaleza. La naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Por eso Santiago dice que tenemos que tener cuidado con la concupiscencia que llevamos por dentro, ese deseo que nos quiere llevar hacia el mal. Pero como hijos de Dios tenemos una gran ventaja, que tenemos al Espíritu Santo como guía. Y es quien nos dirige a llevar una vida santa para Dios. Él es quien nos dirige a alabarle con el corazón a nuestro Dios. Entonces, la palabra esperanza, traducida como tener esperanza en Dios, en Cristo, ¿sí? Como base, como fundamento, para que tu vida y la mía reflejemos a Cristo en nuestro corazón. Pero no solamente tenemos ahí las preposiciones, hablando acerca de lo que es la esperanza, sino que en el Nuevo Testamento se usa 3 adjetivos, ¿sí? Para describir la esperanza. 3 adjetivos que quisiera que tú guardes en tu corazón. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, que no tiene esperanza, va a vivir como tal, ¿sí? Con tristeza, con amargura. Va a vivir defraudado consigo mismo. E incluso va a vivir dudando de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido qué es tener esperanza en Dios. Y es por eso que en esta mañana, pues, quiero que también usemos nuestras Biblias, buscando ahí 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Buena es 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Estos 3 adjetivos, perdón, quiero que grabes estas palabritas, porque nos va a ayudar a que entendamos lo que es la esperanza en la salvación en Cristo. Fíjate que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16, y dice de esta forma: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, dice, y nuestro Padre, el cual nos amó, dice, y nos dio consolación eterna. ¿Y qué dice ahí? Y buena esperanza. ¿Por qué? Por gracia. Cada vez que pienses en la persona de nuestro Señor Jesucristo y su obra maravillosa hecha en la cruz, para que tú y yo seamos salvos por medio de Él y limpios a través de su sangre, quiero que recuerdes esto: que la esperanza que Él nos dio es buena, es agradable para ti, hermanos, para mí. Es por eso que necesitamos tener esperanza en Dios. Fíjate lo que dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Libro de Tito, Timoteo, segunda carta de Timoteo, Tito, capítulo 2, versículo 13. Un poquito más adelante, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. No solamente tenemos acá la palabra
esperanza que es buena para nosotros, sino que la esperanza también es bendita para nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Si no tienes la esperanza de que Cristo va a venir contigo, entonces necesitas hacer algo. Si no tienes la esperanza de que un día Cristo va a descender de los cielos y vas a ser arrebatado, necesitas entender algo en tu corazón. Y la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿tienes a Jesús como tu Salvador? ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador? La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Cuando dice que hay un solo camino, hay un solo mediador, hay una sola persona quien te puede limpiar. Hay una sola persona que demostró amor por ti, y es Jesús. Y solo Jesús puede hacer cosas maravillosas con tu vida y con la mía, pero tiene que estar acá, en tu corazón. La esperanza es buena, es bendita, pero fíjate lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para, dice, ¿para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solamente tenemos una esperanza buena, no solamente tenemos una esperanza bendita, sino tenemos una esperanza viva, todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y si tú creíste como tu Salvador, entonces vive la esperanza en Cristo. Disfrútala, ámala. 3 preposiciones, 3 adjetivos. Pero esto no acaba acá. En el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 19, encontramos una cuarta. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 19. Y también es algo interesante, y solamente estoy leyendo ahora sí que versículos relacionados a esto, pero si tú te pones a leer los versículos anteriores, te vas a dar cuenta de lo que es la grandeza de Dios y cómo Dios usa a estos escritores para que nosotros podamos entender la maravillosa gracia de nuestro Dios. El libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 19. Dice, pues nada perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Cuando se refiere a una mejor esperanza, se está refiriendo justamente a Jesucristo. ¿Sí? Si no tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces no tienes una esperanza. Si aún no has entregado tu vida a Jesús como tu Salvador, entonces no hay esperanza para ti, solo hay condenación. Y tú dirás, qué mala onda, Ciro, qué mala onda, ¿por qué me dices que tengo condenación? No es mi deseo que tú tengas condenación. Mi deseo es que tú entregues tu vida a Jesucristo. Y ojo, no solamente esto es para personas que nos están visitando, quizás que no conozcan mucho de lo que es la verdad bíblica. También esto pega a nosotros que vivimos y crecimos en la iglesia. ¿Sabes qué? Te quiero decir una noticia, o no sé si ya sea noticia. En muchas iglesias, muchas personas se van a quedar si viene Jesucristo en este día. ¿Y sabes por qué? Porque has vivido la confusión de Satanás. Y has creído que por venir a la iglesia desde chico, ya eres hijo e hija de Dios.
Y has crecido creyendo que por venir a la iglesia ya eres salvo. Has crecido quizás sabiendo que porque eres parte de un ministerio, ya eres hijo de Dios. Y un ministerio no te hace hija de Dios o hijo de Dios. Venir a la iglesia no te hace hija o hijo de Dios. Quizás digas, pero yo vivo bien, no hago mal a nadie. Tampoco te hace hija e hija de Dios. La palabra de Dios es clara. Si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador y no has creído en la obra que Dios hizo para la humanidad, que es mandar a su Hijo Jesucristo morir en una cruz, creer en la obra que hizo Jesucristo y haberte arrepentido de corazón, entonces quizás no has creído en Jesucristo como tu Salvador. Y si no has creído en Cristo como tu Salvador, entonces no hay esperanza para ti. Hay condenación. Pero esto no se acaba acá. Porque Dios da la oportunidad día tras día a cada ser humano que quiera acercarse a Dios. Dios da la oportunidad a toda la humanidad a que nos arrepentamos de nuestra maldad y lleguemos rendidos a los pies de Cristo. Y es por eso que me gustaría en este día decirte quién es el autor de nuestra esperanza. Fíjate lo que dice capítulo 15, versículo 13 del libro de Romanos. 15:13. Dice de esta forma: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el autor de la esperanza que tenemos? Dios mismo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nos da esperanza a cada uno de nosotros. Dios mandando a su Hijo es algo impresionante, algo que tú y yo jamás vamos a hacer. Nunca pondremos en riesgo a nuestros hijos, pero Dios puso en riesgo a su Hijo con un propósito. Y el propósito fue salvar tu vida y salvar mi vida. Dios, el autor de la esperanza. Fíjate lo que dice ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. No solamente vamos a ver acerca de lo que es el autor de la esperanza, sino el medio que nos da esperanza. ¿Sí? Sabemos que el autor de la esperanza es Dios, pero ¿cuál es el medio? ¿Cómo podemos llegar a tener esperanza cada uno de nosotros? Y ahí en el libro de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta quién es el medio? Esperar de los cielos a su Hijo. Muchos no creen en la resurrección. Muchos no creen que Jesús ha resucitado. Muchos no creen que Jesús se levantó de entre los muertos. Yo, como hijo de Dios, creo que Jesús resucitó. No sé tú. La otra vez platicando con mis papás y mi mamá, hablábamos acerca de lo que es la salvación en Cristo. Y yo le digo, ¿no? Bueno, yo un día me voy al cielo, no sé ustedes. Y mi mamá se me queda mirando así como diciendo, ¿y tú qué estás diciendo? ¿Qué sandeces dices, verdad? Y digo, pues yo sé que yo soy salvo. No sé tú, mamá, tú lo sabrás. Pero yo no puedo ver tu corazón, yo no puedo ver qué estás pensando. Cada uno sabe si es salvo delante de Dios. Y si estás dudando, haz lo que yo hice un día. 14 años tenía. Dudaba de mi salvación. No sabía si era salvo o no. 12 de la noche me arrodillé delante de Dios y le dije, Señor Jesús,
¿sabes qué? Estoy cansado, tengo mucha duda porque cada vez que me encontraba solo digo, ¿será que vino Jesús y yo me quedé? Y luchaba, me iba al fondo a trabajar en la finca y de repente, ¿dónde está mi papá? Mis hermanos se habían ido al baño, yo me quedaba solo. Digo, ay, ya me quedé, sufría. Un domingo en la noche vemos una película en la iglesia, era acerca del arrebatamiento y en el fondo de la película hace un tic-tac, tic-tac, tic-tac y sale una voz que dice, cada segundo que pasa se acerca la venida de Cristo. No pude más. Esa noche me tuve que quedar solo en el pueblo porque tenía que ir a la escuela al día siguiente. Entonces me quedo a dormir en un lugarcito, una piecita que nos había prestado ahí el gobierno y arriba tenía un tanque de agua que alimentaba todo el pueblo. Y en esa noche se le ocurre romperse el tubo y caía una gota que hacía tic, tac, tic, tac. 12 de la noche no podía dormir y le digo, Señor, ya, no me tortures más. Si de las 200 veces que recibí a Cristo y las veces que hice la oración, ninguna de esas fue sincera, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador. Hoy quiero que me perdones y me limpies de mi pecado. Pero Dios, si en alguna vez de esas 200 veces que yo te hice la oración, alguna de esas fue sincera, hoy te pido que me perdones por dudar de que soy hijo tuyo. 14 años. De ahí en adelante, nunca más de mi salvación. Jamás. Jamás. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que tienes la esperanza en Jesús? Porque el autor de la esperanza es Dios. Pero el medio de la esperanza que tenemos en la salvación es Jesucristo. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Recurriste al medio? No solamente vamos a entender quién es el medio de nuestra salvación, que es Jesucristo, aquel quien resucitó y un día va a venir por ti y por mí, sino que también vamos a ver que dice ahí el libro de Primera de Pedro, Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Así como ¿qué? Hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía, compañero, no sé quiénes nos estén visitando en este día. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice ahí en Hebreos que es como una espada que penetra el corazón y profundiza hasta los tuétanos. Quisiera que en esta mañana entendamos quién es el autor de nuestra salvación, que es Dios. Pero el medio que Dios puso es Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra esperanza nos lleve a vivir una vida de santidad para Dios. Porque si estás sentado en ese momento, en esa mañana, no es casualidad que estés acá. Si estás sentado en esa mañana, en ese lugar, no es porque tú eres del montón. Dios quiere que tú seas alguien especial. Y por ser especial, Dios quiere que vivas una vida de santidad para Dios. Que no peques como los demás. Que no hagas las cosas como los demás. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Si has creído en Jesucristo como tu Salvador, Dios quiere que tú tengas esperanza. El autor es Dios, el medio es Jesucristo, pero el poder de la esperanza en Dios a través de la salvación de Cristo es el Espíritu Santo ayudándote a que reflejes una vida en santidad. A que vivamos como personas únicas dentro de un mundo podrido, dentro de un mundo que no tiene solución, dentro de un mundo que nos contagia a hacer el mal. Es por eso que Dios quiere
que tú seas una persona especial, para vivir como especial. Amén. Y fíjate que dice Tito capítulo 1, versículo 2. El libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Leamos desde el 1, dice ahí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe, dice, de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El autor es Dios, el medio es Jesucristo. El poder de la esperanza a través del Espíritu Santo es vivir una vida de santidad. Pero el resultado de la esperanza, de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, es que tú y yo vivamos entendiendo que tenemos vida eterna. Y si tú crees que tienes vida eterna a través de Jesucristo, entonces vas a comenzar a vivir diferente. Entonces vamos a vivir como hijos de Dios. No como aquellos que no tienen esperanza. No como aquellos que no encuentran solución a su vida. No como aquellos que no encuentran una razón por la cual vivir. Tú y yo, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, dice ahí la palabra de Dios, en la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen vida eterna? Di amén, pero fuerte, que se escuche. ¿Tienes vida eterna? Y si no la tienes, quiero invitarte en esta mañana a que lo puedas tener. Si no tienes esperanza en Dios a través de Jesucristo como tu Salvador, quiero decirte que tú hoy puedes tener esperanza. Hoy puedes decirle en tu corazón, no había entendido cuál era mi situación. Soy pecador delante de ti, soy pecadora delante de ti. Pero también entiendo la obra maravillosa de Jesucristo, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Ahí en el libro de Juan dice, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos, Dios es fiel, es justo, para limpiarnos, para perdonarnos, para sacarnos toda maldad. Y hoy tú puedes creer en Jesucristo como tu Salvador. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijo de Dios. Si aún no tienes ese derecho, hoy lo puedes tener. Y decir cuando salgas de acá, me voy al cielo, porque hoy creí en Jesucristo como tu Salvador. Hermano, amigo, hermana, ya quizás finalizando, yo te podría decir, vive. No solamente vive, goza. No solamente goza, espera en la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Y como el título dice, la esperanza, ¿sí?, en la salvación de Jesucristo. Si tú te vas de este lugar y aún no tienes esperanza en Jesucristo, de nada sirvió todo lo que hemos escuchado en esta mañana. Pero si tú te vas de este lugar sabiendo que tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces, ¿sabes qué? Vas a salir cantando alabanzas a nuestro Dios. Vas a salir de este lugar gozoso, porque ahora sí, Dios llenó ese vacío que está en tu corazón. Alguien dijo, el corazón del ser humano tiene forma de Dios. Y cuando Dios no está en tu corazón, entonces no le encuentras el sentido de tu vida. Pero cuando Dios llena ese vacío en tu corazón, entonces ahora sí hay esperanza. Amén.
Amén. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Padre amado, porque podemos tener esperanza en ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, porque solamente en ti podemos encontrar ese gozo, esa alegría de que un día tú, Señor, vas a venir desde los cielos y no vas a llevar a todos, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque solamente tú, Señor, nos das ese gozo, esa paz, esa tranquilidad de que no hay nada que nos pueda arrebatar de tus manos, porque tú, Dios, eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios que provocó, Señor, en nuestro corazón el acercarnos a ti, el entregar nuestras vidas a ti, pero también, Señor, en el abrir nuestro corazón para que tú, Señor, mores en nosotros. Gracias, Padre amado, te damos en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén.